Buenas collacios, ya estamos otra vegada en la Casa de Pandora, este programa de Play Presta, y vamos a ver lo que nos dice güey esta caja mágica. A ver, Jorge, garra, Garro. Legalización o prohibición de las drogas. 1, 2, 3, entamamos. Pues y un tema complicado. Yo veo peligroso legalizar les drogas como puede ser la cocaína, la heroína y estas cosas. Veo muy peligroso porque si aun siendo ilegal la gente lo fai, lo consume, siendo legal puede ser un desmadre muy gordo. y es un peligro muy grande para la salud pública el hecho de que la gente Pueda conseguirles en cualquier yau. ¿Cómo vas a comprar un paracetamol a la farmacia? Claro, yo quizás también dependería un poco de la droga de la que estemos falando, porque falar de cocaína, de heroína y estas drogas duras no es lo mismo que falar de marihuana, por ejemplo. O del tabaco Pero o el del alcohol, tabaco, que son cuenta drogas que están que muy metidas en la sociedad. La marihuana, que se intenta blanquear de cierta manera, pero es también una droga que puede causar problemas mentales, ya no a largo plazo, a corto plazo puede repercutir en la salud mental muy gravemente. Se siente que en unos años consumió este tipo de sustancias que ahora no tan bien. Y también las drogas son cada vez más adictivas y cada vez son menos efectivas porque el organismo a veces a esa... Y cada mes depende, cada vez depende vas a otras más fuertes. La cosa es que también que la gente que lo quiere consumir también lo va a consumir, sea legal o no lo sea. Y la cosa es que a lo mejor, si es legal, quizás tenga que pasar unos controles sanitarios que al fin y al cabo protegerían de aquella manera la seguridad de la gente. No sé, que ya es relativo, y es muy relativo, porque yo veo por ahí que venden tabaco, Sí. días que vienen de Rumanía y vienen de por ahí, que Sí. vienen de contrabando, hay mucho tabaco de contrabando, a ver, no es lo mismo que lo que sale en Fariña, pero Sí. hay todavía contrabando y para las drogas va a escapar los controles. Y las drogas Claro. no solo dañan a la persona que les consume, sino Al entorno. a todo el entorno. alrededor, claro. Porque todos conocemos gente o sufrimos en casa problemas de drogadicción y son un Y un problema drama muy totalmente. gordo porque hay un drama para la familia. Claro. Y el proceso de desintoxicación y un proceso muy largo y muy duro que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que hay que enfuerciar las campañas y de ellos puso Usuarios. las campañas antidroga porque hay mucha gente de la nuestra edad y de... Que se está metiendo. y de más A ver, viejos a mí que- parece increíble que la gente de la nuestra edad, cuánta gente hay que Consume. consume y pasa. y pasa. Que a mí parece increíble, yo debe ser que vivo en un mundo paralelo, no lo sabía, pero mucha gente y muy mozo, y cada vez más mozo consumen drogas. No creo que tanto como cocaína, heroína, pero pero sí estamos que hablando el tema de los porros. Claro, de drogas tan duras, pero... El tema de los porros está al Pero sí día. que es verdad que hay que quitar ellos esta cierta como que está de moda. Como que llega que faemos- no sé si es por estar prohibido o porque pero llega que Que como lo fae todo que el la mundo, yo gente también. está Y yo creo que no se dan cuenta del como daño que puede despenalizado. hacer. como es penalizado y cada vez nada Blanqueado más. por la sociedad también, Eso. lleva, bueno, fuma, Bueno, oye, No pasa nada, pero no se dan cuenta del daño que ellos pueden hacer a la larga y no a la larga. Y que destruye también la economía, porque claro, tienes que pagar una dosis que muchas veces depende que sea muy caro. aunque sí que es verdad que en los sitios donde ya es legal, si lo lleven bien, como por ejemplo en Ámsterdam, tampoco se vende problemas gordos. Hombre, a ver, ves a la gente, a ver, vivimos Hombre. y ves a la gente, Ves a la gente fumado, pero no, que no la normal. ves fumar, y ves a la gente que, a ver, después de todas esas medidas, la gente traía, y ves la gente trayado en la calle. A ver, la gente que no consume tanto. continuamente... Hombre, Jorge. Yo no vi tanta gente tan hombre, porque rayada. vas a pájaros. Y porque los sitios turísticos tampoco habrá tanta... Pero bueno, yo creo que la legalización no está bien y habría que controlar este tema de las drogas. ¿A vosotros qué os parece? Deixaimos en los comentarios qué pensáis acerca de este tema y si debería ser o no legal las drogas. Vémonos la semana que viene en otro nuevo programa de La Casa de Pandora. Hasta luego. Adiós.